Bien, según lo que hemos estado avanzando, bueno, con todo lo que hemos estado viendo aquí en formulario, ¿sí? Eh, la aplicación del lenguaje de programación de JavaScript, ¿sí? Y también en los primeros indicios de clase, pues estuvimos viendo un poco de los atributos que se pueden utilizar por medio de la etiqueta style, creando clases. Cada una de las clases hace referencia a una parametrización, ¿sí?, de atributos de manera particular para cualquier tipo de objeto o control que nosotros estemos configurando dentro de nuestra página web. Y a eso, pues, toda esta parte de aquí del color, del text align, de todos estos atributos que hemos estado viendo, pues, ya pertenecían al temario de CSS3. Es decir, aquí ya estábamos trabajando con CSS, ¿sí? Al decir que estamos trabajando con estilos, significa que también ya estamos aplicando CSS, porque nosotros a nuestro sitio web, nosotros ya le estamos dando color, le podemos dar formato y todo lo demás. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya nos habíamos introducido un poco al tema de la unidad 2, ¿sí? Justo esta parte de aquí, ¿no? Entonces, ya tienen en la unidad 2, en la aula virtual, tienen algunos temas de apoyo en donde ustedes pueden, en la parte asincrónica de ustedes, las pueden ir verificando, ¿no? Y asimismo, pues, existe ya dos tareas por hacer para entregarse el día lunes. Son tareas totalmente sencillas que aplican tanto los temas de la segunda unidad y los temas de la primera unidad, ¿sí? El primero consta en la aplicación de enlaces internos y enlaces externos, algo que habíamos ya visto en la primera unidad, pero ahora lo que se aplica aquí es la utilización de CSS, es decir, que las páginas que indica aquí la tarea, aquí indica que tienen que crear 3 páginas, ¿sí?, dentro del proyecto. Una se va a llamar principal, otra se va a llamar detalle y otra se va a llamar reporte. ¿Sí? En cada una de las páginas que se creen de estas 3, ustedes tienen que elegir una temática, un escenario, para poner información dentro de ella. Es decir, que cada página debe de tener una estructura específica, ¿ya? Con información, con imágenes. Si quieren ponerle videos, pónganle. Los títulos, los formatos de las letras, los colores de fondo, etcétera. Todo eso tiene que aplicar en esta tarea. Por eso es la parte del segundo ítem, en donde se debe de aplicar estilos a cada una de las páginas que están aquí. Y por último, bueno, penúltimo, sería aplicar enlaces externos. En cada una de las páginas deben de haber 3 enlaces externos que tengan relación con el tema que ustedes escogieron, ¿sí? Y el último, pues, es aplicar enlaces internos, más o menos como trabajamos en clase, ¿sí? En donde se aplique de la página principal poder navegar hacia la página detalle. Si me encuentro en la página detalle, pues yo puedo ir hacia la página reporte, y si me encuentro en la página reporte, puedo regresar hacia la página principal, ¿no? En eso consiste esta tarea. Es algo de lo que ya habíamos aplicado en la primera unidad, ¿sí? Inclusive ya tienen un ejemplo ustedes creados en sus proyectos, porque de aquí mismo se les pasó toda esa información. Y la segunda tarea, ¿sí? La segunda tarea es esta de aquí. Déjenme borrar eso que dice copia. Es el diseño de una página web con aplicación de CSS. Es decir, solo una página, ¿sí?, solo una página en donde se aplique estilos de CSS3, pero aquí van a aplicar estilos ya con archivos. Y eso es lo que les voy a enseñar hoy día, ¿sí? Eso es lo que les voy a enseñar el día de hoy, ¿ya? Entonces, la segunda tarea
es casi similar a la primera, ¿sí? Si quieren utilizar las mismas páginas, lo pueden hacer acá, no hay ningún problema, pero los estilos ahora se van a aplicar de otra forma, ¿no? Entonces, para el día viernes hay una nueva lección de esta unidad 2, porque con lo que voy a dar hoy día ya abarcamos todos estos temas de aquí, ¿sí? Porque ya los hemos estado practicando bastante acá en la unidad 1, ¿ya? Y pues el día viernes aquí van a ver preguntas con los que se va a ver el día de hoy, ¿sí? Y también se van a cargar preguntas de lo que se vio en la primera unidad, es decir, parte de las preguntas que tengan referencia con la parte de CSS y también de arquitectura web, ¿no? Entonces, aquí ya no van a ser 20 que ustedes tienen que contestar, van a ser solo 10, ¿ya? En ese sentido, pues aquí va a ser más fácil que la primera unidad, ¿no? 10 o 15, dependiendo del tiempo que tenga para hacerla. A ver, estamos, no, aquí, en la segunda unidad, sí, aquí en la segunda unidad. Tenemos aquí esta lección, esta para el día viernes, ¿sí? El día viernes a las 15, a las 3:15 de la tarde, ¿sí? Las 3:15 de la tarde, así mismo dura solo 1 hora, pero no se confundan, este es el tiempo para dar que dura la lección y este es el tiempo de habilitación para poder dar esta hora de lección, ¿sí? Entonces, no se confundan con el tiempo de aquí, el final, ¿sí? Depende de la hora que ustedes inicien aquí, van a tener este tiempo solo disponible para hacer la evaluación, ¿ya? Bien, ¿por qué estoy aplicando esto? Porque estaba revisando los temarios, la tercera unidad, ya tenemos que meternos aquí a Bootstrap 4. Y Bootstrap 4 no es nada más y nada menos que utilizar una librería de CS3. Es decir, lo que les voy a enseñar a aplicar el día de hoy, ya cuando vayamos a ver Bootstrap, se nos va a hacer un poco más sencillo aplicarlo, ¿ya? Bien, entonces empecemos. Y aquí ya es para el segundo parcial este tema de aquí, ¿sí? Este tema de aquí ya sería para el segundo parcial. En el primer parcial simplemente nos quedamos con esto, ¿sí? Con los CSS3 y el HTML5, nada más. Es decir, aquí abajo ya tendría que poner yo un examen. Cuando ya entremos a la temporada de exámenes, que ya está cerca también. Creo que 1 o 2 semanas ya empezamos exámenes, creo. Ya va a ver bien ese calendario. Y pues vamos a seguir avanzando hasta mientras con el tema de Bootstrap, porque esto sí es un tema bien amplio por verificar, ¿no? Entonces, empecemos. Ya. Si bien es cierto, a lo que estamos hablando de estilos, nosotros hablamos de configuraciones de atributos de los objetos o controles que nosotros pongamos dentro de nuestra página web o dentro de nuestro aplicativo, ¿ya? En ese sentido, pues, les demostré en clases anteriores que en la misma página se pueden crear clases para poder llamar a una configuración específica y darle esa configuración específica a un control o a una etiqueta dentro de una página web, ¿sí? Les había mencionado que toda esta parte de aquí, se la podía inclusive crear en un archivo, ¿ya? Entonces, esto de aquí yo lo voy a quitar de esta página. Miren que estamos en la página inicio, ¿ya? Y ahora acá en el proyecto yo voy a crear una carpeta, ¿sí? Yo voy a crear una carpeta que se llame CSS, ¿sí? CSS, ¿ya? Y dentro de esta carpeta yo voy a crear un archivo, ¿sí? Un archivo que se llame de tipo Cascading Style Sheet, ¿sí? Cascading Style Sheet, para poder crear el tema de lo que yo he creado como estilos acá de manera personalizada para los controles y poderlos llamar en cualquier página que yo me encuentre. Ese va a ser el objetivo de esto, ¿sí?
Poder utilizar cada una de estas configuraciones que establecimos por primera vez en una página y que también la vamos a utilizar en otras que creamos, que necesitemos crear dentro de nuestro proyecto, y la vamos a utilizar por medio de este archivo. Es decir, esto de aquí ya para mí es mi primera librería en CSS. Si ven el tipo de extensión del archivo, el tipo de extensión del archivo es CSS. Y cuando nosotros habíamos mencionado de que nuestro proyecto lo íbamos a ir categorizando, es por eso que justo este archivo que estoy creando lo estoy ubicando dentro de la carpeta de CSS. Es decir, todas las librerías que yo vaya a ocupar de estilos en mi proyecto los voy a tener que ubicar o instalar aquí justo en esta ruta específica. Dentro de mi proyecto en la carpeta CSS. Le doy click en Finish. ¿Ya? Le doy click en Finish. Y pues aquí yo ya podría comenzar a programar o a poner cualquier tipo de codificación, pero en este caso sería codificación de estilos. ¿Sí? Voy a cortar esto, voy a quitar de aquí esta parte y la voy a poner acá en donde yo tengo ya mi carpeta de estilos. ¿Sí? Mi carpeta de estilos. Entonces, en ese sentido, miren, aquí yo voy a abrir HTML para poder... Miren, déjenme ver, aquí cojo, voy a cortar esto y lo voy a pegar aquí, ¿ya? Entonces, déjenme ver por qué me está saliendo este error de aquí. Dice que el tokenless no está permitido. El tokenless está, no se encuentra. Estamos viendo ahí, dejemos un ratito ahí eso. Y vamos ahora a la página acá de inicio, ¿ya? Como yo acabé de sacar mis estilos que se encontraban acá en la parte superior de la cabecera, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo hago para poder llamar una librería dentro de mi proyecto? Para eso yo tendría que utilizar la etiqueta link, ¿sí? La etiqueta link. Esta etiqueta me permite a mí hacer este tipo de llamados. Es decir, primero yo especifico con el atributo rel qué es lo que yo quiero establecer en el llamamiento, ¿sí? Y con ese valor style sheet, es decir, hoja de estilo, pues yo le estoy llamando o le estoy indicando de que el llamamiento que voy a hacer es para aplicar una hoja de estilo, ¿ya? Y seguido, pues aquí ustedes van a utilizar algo que ya conocen, href, ¿ya? Href. Y es algo similar a lo que nosotros poníamos cuando utilizábamos el src, el share, ¿ya? Entonces aquí simplemente ya tengo que es buscar el nombre del estilo, ¿sí? O la librería que quiero llamar, ¿ya? Y y en este caso invocarla en la cabecera, ¿ya? ¿Por qué es conveniente invocarla en la cabecera? Porque si bien es cierto, el navegador comienza a leer de arriba para abajo, ¿ya? Y pues al momento de estar utilizando el link dentro de la cabecera, todo lo que viene de aquí para abajo va a aplicar el mismo estilo que nosotros estemos utilizando dentro de esta librería. Es decir, ya con esta línea de código es como estar instanciando una clase, ¿sí? Es como estar llamando una clase. ¿Se acuerdan en programación orientada a objetos? Que utilizábamos la parte de la herencia y todo lo demás, ¿sí? Es como estar llamando una clase de un recurso o de un archivo que esté dentro de mi proyecto. Y aquí en este formulario o en esta página, pues yo haga uso de los atributos que tiene esta clase, que sería mi estilo. ¿Y cuáles son los atributos de esta clase? Pues son eh, imagen, tamaño, color, texto, título, formato, párrafos y pie de página, ¿ya? Esos son los tipos de formatos que nosotros, de atributos que nosotros podemos llamar acá
en el lado de la página de inicio, que es donde nosotros estamos llamando al archivo de estilos para poder aplicar cualquiera de estas características que están definidas en cada uno de estos atributos, ¿sí? En ese sentido, pues, déjenme ver qué es que está pasando con estos CSS. ¿Sí? Ya, aquí ya no va el tema de los... Sí, está bien. No va con HTML, pero igualmente... Ya, ahí me reconoció. ¿Sí? Ahí me reconoció recién. Ya. Entonces, miren, ya como estamos definiendo ya este archivo como estilo, ¿sí? Ya no es necesario ubicar las etiquetas de style, las que teníamos al inicio cuando nosotros lo buscamos aquí arriba, ¿sí? Sino que simplemente aquí ya podemos trabajar directamente con los atributos de esta clase, ¿sí? Los métodos, digamos, de esta clase. ¿Sí? Estos métodos tienen estos atributos y pues obviamente cada vez que nosotros lo queramos invocar, se van a ejecutar lo que se está proponiendo o codificando dentro de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, miren, voy a ir hacia acá, hacia estilo, ¿sí? Y aquí, bueno, vamos a ejecutar primero la página local, localhost, proyecto 2, /inicio.php. Ya, entonces miren, aquí nosotros habíamos puesto una especie de colores, ¿sí? Y también color al texto con estilos, ¿se acuerdan? Habíamos puesto eso de ahí. Y déjenme ver cuál era la etiqueta o el control donde nosotros hacíamos uso de esos. Allá, justo aquí, en la primera etiqueta H2, estamos utilizando color texto título. Ya, voy a quitar, mejor dicho, voy a cambiarle aquí el nombre de mi librería CSS. Le voy a cambiar, ¿sí? Guardo, vengo acá al formulario, actualizo y miren, los estilos no se aplican. Todos los colores que tenía yo presentado aquí ya no están. ¿Por qué? ¿Por qué no están? Porque obviamente en esta etiqueta H2 yo estoy llamando a una clase, ¿sí? Obviamente esta clase ya está definida aquí como mi estilo 2222.css y quiero acceder a este atributo, a este método, quiero acceder a este método y pues como no encontró el navegador por ningún lado, ¿sí? Fue a buscar justo esta ruta y no encontró por ningún lado, este método de aquí pues simplemente presentó como pudo lo más posible presentar el texto que estaba en esa etiqueta. Es decir, esta partecita de aquí la presentó de manera normal, si le podemos poner un nombre. Bueno, entonces miren, de esa forma pues es la aplicación de los estilos, ya obviamente convertidos a una librería, si le quieren llamar así. ¿Ya? Lo que nosotros habíamos tenido aquí arriba, ¿sí? Aquí arriba teníamos toda la codificación de los estilos, ¿sí? Para poder ser invocados. Esa parte nosotros ahora la pusimos como una clase para poder ser llamada las veces que sea necesario en cada una de las páginas que nosotros tenemos dentro de nuestro proyecto, ¿sí? Entonces miren, ya volví a poner el nombre correcto del CSS, de la librería CSS, actualizo, y ahí sí se me aplica el tema de la
de los estilos que tiene, mejor dicho, esta librería. Ahora, si yo le cambio el nombre acá al método, ¿sí? Le cambio el nombre al método, guardo, actualizo, sucede lo mismo que cuando yo tenía mal puesto el nombre de la librería, es decir, del archivo. Entonces, como conclusión podemos definir aquí que al momento de querer usar una librería ya de CSS, en primer lugar se la debe de llamar de esta manera, con la etiqueta link, ¿sí? Especificando con el método rel de que vamos a utilizar una hoja de estilos. Y esa hoja de estilos pues se encuentra dentro de esta ruta por medio del href. Por eso es que estamos utilizando aquí el href, que va a hacer referencia a todo lo que se encuentre dentro de esta librería, dentro de este archivo. Una vez que hace esto, pues ahí sí el navegador, en cualquier clase que nosotros estemos llamando acá, lo va a ir a buscar siempre a esta librería para poder aplicar las características o atributos que nosotros hayamos definido aquí adentro. ¿Sí? Los archivos de estilos siempre van a estar con una extensión de .css. ¿Sí? De .css. ¿Ya? Entonces tomen en cuenta eso, chicos. Y ahora sí, si yo me quiero ir a la parte de acá de formulario, ¿ya? Estoy aquí en formulario y aquí yo quiero aplicar estilos, pues obviamente yo voy aquí a llamar a la librería mi estilo, la que acabé de instalar en mi proyecto. Primero especifico de que yo quiero realizar una hoja de estilo y segundo, pues voy a buscar esa hoja de estilo para poderla llamar. Y pues voy a aplicar simplemente el tema de la clase. Miren, si yo doy control espacio, aquí yo puedo encontrar todos los métodos que tiene la clase mi estilo. ¿Ya? Voy a poner este método, el color texto título. ¿Sí? Bueno, se me va a ver un poco extendido el tema de, de lo que vamos a presentar aquí, pero simplemente es por tema académico que estamos haciendo estas pruebas, pues, ¿no? Entonces voy a irme hacia el navegador y ahora voy a llamar a la página formulario. ¿Sí? Voy a llamar a la página formulario. Ahora sí, miren, justo la etiqueta nombre, ¿sí? Tiene el estilo que se había aplicado con el atributo color texto, creo que se llamaba, ¿verdad? Miren que simplemente haciendo una llamada, es decir, a una librería, ¿sí? Y utilizando el método correspondiente de esa librería, yo puedo aplicar los estilos a cualquier etiqueta, simplemente llamando a los métodos que tenga la librería de CSS que estamos utilizando aquí, ¿no? Entonces, el objetivo o la principal ventaja que tiene esto es que los estilos, al convertirlos en librerías, porque se los conoce así, librerías de CSS, ¿sí? No, se nos hace un poco más fácil la aplicación de estilos, la aplicación de formatos de texto, la aplicación de dimensiones de imágenes en cada una de las páginas que yo voy a tener dentro de mi proyecto. Y eso es lo que nosotros vamos a utilizar en la unidad 3. Vamos a utilizar una librería que se llama Bootstrap y que nos va a ayudar a presentar todos estos controles de una mejor manera. Así como hemos llamado aquí a este método color texto título, con la librería de Bootstrap nosotros vamos inclusive a a presentar formularios, ¿sí? A presentar formularios de una mejor, con una estética un poco de alto nivel, ¿sí? Para que su sitio o su aplicativo web tenga esa resolución bien atractiva hacia el usuario. ¿Ya? Entonces, esto es lo último que podría yo añadirles en el tema de estilos, ¿sí? Es la base de todo esto, pues, ¿no? La aplicación de cada uno de estos atributos es la base de los estilos, aplicaciones de colores, aplicaciones de alineaciones de texto, de tamaños de texto, ¿sí? De colores de fondo,
Esto es lo básico que tiene que ver aquí con los estilos. Sin embargo, si ustedes revisan aquí el tema de el aula, pues justo aquí hay unos ejemplos donde dice aplicación de CSS3 en una página web. Hay unos ejemplos en donde nosotros podemos consultar o verificar algunos ejercicios que incluye la aplicación de estos estilos. Inclusive ya hay codificación plasmada para que ustedes prueben. Miren, aquí ya hay una codificación de un sitio web, de una página web. Y acá abajo pues está la parte del CSS. Miren, todo esto de aquí ustedes pueden seleccionar. ¿Sí? Miren, aquí hay un método que dice menú LIA, ¿sí? En donde se establece este tipo de configuración o este tipo de parámetros. Ya quedan ustedes probar todos estos códigos de aquí, teniendo en cuenta de que, miren, los atributos los más utilizados, miren, background, width, border, height, todo eso lo hemos visto. ¿Sí? Padding también los hemos visto. Y simplemente ya toca es que ustedes practiquen, ¿sí? Este tema de los CSS para que puedan ya familiarizarse con la utilización de los mismos. Igualmente, en la siguiente unidad, con Bootstrap, lo vamos a hacer de la misma manera. Es decir, vamos a encontrarnos con codificaciones así, ¿ya? Inclusive ahí también se incluye el tema de JavaScript. Por eso es que aquí en la unidad 2 también les puse un poco de material de JavaScript que también ya habíamos visto acá en, en la unidad 1, ¿sí? ¿Se acuerdan que JavaScript nosotros comenzamos también a programar? ¿Ya? Entonces ya nos metimos en toda una unidad, nos metimos en la unidad 2 bastante, probamos bastantes cosas aquí de JavaScript, ¿sí? Pero así como les dije, que también había el tema de Ajax como un método bien efectivo para hacer el envío de los datos de la información hacia el lado del servidor para ser procesado, ¿sí? Asimismo, también existen otros métodos, ¿sí? Otras características que ustedes pueden seguir viendo. Por ejemplo, en este manual, ¿sí? Me pareció bien interesante compartírselos, ¿ya? Donde aquí existe bastantes ejemplos, bastantes ejercicios, miren, en donde simplemente quieren seleccionar uno, ya les da la codificación correspondiente del lado del cliente, es decir, esta parte de aquí es del lado del cliente, ¿ya? Y acá pues también está el tema de JavaScript en donde realizan una serie de presentaciones o validaciones, lo que habíamos trabajado en, en este tipo de lenguaje. Bueno, este tipo de funciones, por ejemplo, el split, eso es lo que vamos a ver en la cuarta unidad, ¿ya? El split sirve para poder de tener una cadena de caracteres, separarlos por un carácter que nosotros establezcamos aquí en la parte de en medio. ¿Se acuerdan más o menos de la función con CatWS que habíamos visto el semestre pasado en base de datos avanzada? En donde la función me pedía o nos pedía a nosotros que establezcamos un carácter de separación de un campo con otro. Aquí en JavaScript también se aplica algo similar, pero con otra función que se llama split. Igualmente, eso también les voy a enseñar en la cuarta unidad, pero ya tienen material aquí ustedes para poder seguir probando, avanzando, viendo qué nomás tiene de novedad esta parte, que es bien extensa, eso sí. Sí, todos estos temas que hemos visto son bien extensos, pero yo no puedo meterme de lleno a enseñar solo uno porque el objetivo de este curso es que ustedes aprendan a realizar un proyecto, un aplicativo web un poco complejo, un poco completo, ¿sí? Que tenga los, las características básicas de un sistema que es consulta de registros, actualización de registros, inserción de registros y eliminación de registros, y también la parte de repostería.
Y todo eso se viene acá a la unidad 4. Y aquí en la unidad 4 es donde vamos a utilizar todo lo aprendido en la unidad 3, todo lo aprendido en la unidad 2 y todo lo aprendido en la unidad 1. ¿Sí? Si ustedes se están dando cuenta, ya, hasta ahorita lo que hemos visto, ¿sí? Lo estamos aplicando aquí en nuestro proyecto en base a lo que poco a poco hemos ido avanzando, aprendiendo cada cosa. ¿Sí? Por eso es que siempre mi punto de vista es ese, de que si ustedes no entendieron algo desde un inicio, no se pusieron de acuerdo para poder explicarles o que me digan a mí si que algo no lo entendieron, para la siguiente clase o para la siguiente unidad, pues van a seguir con las mismas lagunas, inclusive se incrementan más porque lo que no entendieron anteriormente, ténganlo por seguro que lo vamos a estar aplicando en las clases actuales que estemos viendo en ese momento. ¿Sí? Entonces, miren, si bien es cierto, nosotros ya habíamos utilizado estilos, ahora vamos a utilizar estilos, pero de otra manera. ¿Sí? Los estilos ahora los vamos a crear acá por medio de librerías, que se los conoce aquí en el ambiente web. Ya sabemos cómo crear este tipo de estilos, cómo configurarlos, cómo darles valores y todo lo demás. Pero ahora lo vamos a llamar de otra manera acá en cada una de las páginas. Miren el cambio que hemos hecho, pero igualmente necesitamos saber de esta partecita de aquí. Así nosotros copiamos librerías de internet, necesitamos conocer a qué hace referencia estos atributos, ¿no? Y ya los hemos utilizado aquí también en la práctica, en las clases día a día, y en las tareas que han hecho ustedes las hemos utilizado también. Entonces, a eso es lo que me refiero yo, cuando les digo que si yo les enseño una cosa, ténganlo por seguro que esa misma cosa yo lo aplico en la siguiente o puede ser en la siguiente clase o en la siguiente unidad. ¿Ya? Y pues, según la planificación del curso, pues ya acá en la unidad 4, eso sí, denlo por acertado que vamos a aplicar Bootstrap, vamos a aplicar JavaScript, vamos a aplicar Ajax, vamos a aplicar HTML, CSS, porque todo eso vamos a necesitar en primer lugar para poder dar esa apariencia a nuestro proyecto web. Y si vamos a trabajar con base de datos, pues de ley vamos a tener que utilizar JavaScript. ¿Sí? JavaScript para poder hacer ese dinamismo, esa actualización en cierta área de nuestra página web y que los datos se actualicen, se presenten, se eliminen, etc. Bueno, bien, entonces creo que con eso ya cerramos el tema de la unidad 2 de los CSS. ¿Ya? Créanme que aquí sí nos vamos a ir a demorar en la unidad 3. Aquí en la unidad 3 con Bootstrap sí nos vamos a demorar bastante, porque sí hay bastantes cosas por aplicar, más que todo para poder enseñarles a crear una interfaz gráfica bien amigable para el usuario. ¿Ya? Entonces aquí sí nos vamos a demorar más. Por eso es que siempre la primera y segunda unidad se ve de manera un poco rápida. ¿Ya? Bien, ¿preguntas hasta ahí? De ahí tienen las tareas subidas al... Bueno, si no hay preguntas, pues sí les sugiero que traten un poquito de practicar los códigos que están aquí. ¿Sí? Estos códigos que están justamente aquí en la aplicación de CSS en una página web. Aquí hay bastantes ejemplos, bastantes ejercicios que ustedes pueden aplicar y ver los resultados, bueno, qué es lo que están presentando y todo lo demás. ¿Ya? Listo, chicos, con eso terminamos la clase de hoy. Si no hay dudas, preguntas, pues el día viernes, tal y cual como sucedió el día lunes,
Solo van a ejecutar el test, ¿sí? Y pues ahí ustedes mismos verán sus notas, pues, ¿no? Ya conocen todo eso y prácticamente estaríamos viéndonos aquí el otro lunes a las 2:30 de la tarde, ¿sí? Listo, chicos, si no hay dudas, comentarios, pues nos quedamos hasta ahí. Ya les paso el link de esta clase para que también tengan como eh, repasar lo que se ha hablado aquí para el día viernes, ¿no? Que es algo ya poco, ¿sí? Que es lo que más o menos se ha añadido el día de hoy. Bien. Bien.